En el año de 1911 nació una ley que ordenaba establecer escuelas en zonas rurales. Los docentes eran enviados a lugares rurales donde no existían escuelas, iban a fundar una nueva escuela e impulsarla para que siguieran sin importar los obstáculos que se enfrentaban, es decir, portadores de la idea de la escuela y la educación. Principalmente en los poblados recónditos en los que nadie sabía leer, escribir, multiplicar, sumar, dividir, no tenían conocimiento de algún aprendizaje educativo, ni de las culturas, valores, ética, formación, ni nada de eso. A continuación veremos el contexto histórico de la película Río Escondido del año de 1947. Escondido es una de las joyas de la filmografía mexicana. Es una película que tiene más de 7 décadas de haberse estrenado y que unió una serie de talentos que resultan también representativos, icónicos, indispensables. Oficial sobre la necesidad de la alfabetización en México. Y esto lo hizo a través de la figura de su protagonista, la maestra Rosaura, interpretada nada menos que por María Félix. La película narra ese enfrentamiento y esa resolución violenta con la cual la maestra se va a imponer y va finalmente a lograr que la alfabetización llegue a ese pueblo. El contexto histórico de la película nos da a conocer la educación del año de 1948, donde se muestra en una zona rural y alejada de la ciudad. La gente que se sitúa ahí no tiene valores, criterios, leyes, gobierno, educación, y las mujeres no tienen voz ni voto para tomar una decisión. La maestra Salazar tenía ese entusiasmo de cumplir la misión que el gobernador le estaba dando. En el camino tuvo obstáculos y al llegar siempre durante el camino, para alcanzar la meta de algo, vamos a tener algo que nos va a desanimar, hacer rendir e incluso nos va a llevar a que dejemos todo tirado sin lograr nuestro propósito. Pero debemos tener en cuenta que al final del camino vamos a triunfar y cumplir nuestras metas y seguir adelante. A continuación veremos algunas definiciones que se relacionan en la educación. El docente en la actualidad es un mediador de aprendizaje, y no solo eso, sino que debe de estar presente en todo el ambiente escolar, desde que empieza la jornada escolar hasta que termina. También resuelve problemas presentados en el aula de clases, conoce muy bien a cada uno de los alumnos, ayuda a tener un mejor aprendizaje. Posteriormente daremos a conocer una entrevista que le hicimos al señor Erwin Martín Fernández Guerrero, de 32 años, quien no pudo concluir sus estudios académicos universitarios. Hola, buen día. Me presento. Mi nombre es Elizabeth Italín Maranata Hernández Pacheco. Soy alumna de la Universidad Pedagógica Nacional, cursando la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Es un gusto poder saludarle y de antemano poder haber aceptado esta invitación que le estoy haciendo para ser entrevistado y la atención que me brindará para realizar la entrevista. Muy buenos días.
Mi nombre es Erwin Martín Hernández Guerrero y con gusto responderé a las preguntas que me hará. Ok, le diré, el objetivo de mi entrevista es conocer y saber qué aprendizajes ha tenido a lo largo de toda su vida, la educación, la interculturalidad, la cultura que ha llevado a lo largo de su vida, qué aprendizajes ha adquirido y también hablarle un poco sobre el rezago educativo y que se presenta en la escuela superior. Y empezaré preguntándole 10 preguntas, son 10 preguntas básicas con las que empezaremos. Y para, si usted no entiende alguna pregunta, alguna palabra, con toda confianza puede decirme y ya yo le haré saber. Ok, Muy, estoy. muy bien. La pregunta número uno. Muy bien, empezaremos. Para usted, ¿qué es la cultura y qué relación tiene en su vida personal? Bueno, pues la cultura se entiende como un conjunto de conocimientos y valores, por, por supuesto, por las diferentes creencias que pues uno vive cotidianamente, bueno, vaya en las familias. La relación positiva que me ayuda a entender, comprender, resolver situaciones pues en mi entorno. Ok, muy bien. También la cultura, la relacionamos en la escuela, en nuestro diario vivir, y es correcto lo que usted dice. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Cómo relaciona la educación inclusiva en los diferentes ámbitos de su vida? Mm, para la educación inclusiva, la SEP la define como la educación como un principio rector destinado a alcanzar niveles deseables de integración escolar de todos los estudiantes, es decir, que los estudiantes tengan equidad. Y la pregunta para usted es, ¿cómo relaciona la educación inclusiva en los diferentes ámbitos de su vida? Bueno, pues sería como una relación pues empática que nos ayuda a comprender las distintas problemáticas, así lo llamaría yo, que enfrenta un ser humano y nos hace más sensibles, podría decirse, ante los demás. Ah, ok, muy bien. Pregunta número 3. ¿Qué cambios interculturales ha tenido que enfrentar en el lugar donde vive? ¿Me podrá mencionar una ventaja y una desventaja? Sí, claro. Pues creo que principalmente en cuestión pues de la tecnología, las redes sociales, hay una sociedad más informada en esta área de la región. Y la ventaja que es que actualizarse y la desventaja que sería si no sabes utilizar el tipo de tecnología que hoy en día existe, pues a tu favor esto puede dañar y a los niños y jóvenes de hoy en día que luego son fácilmente de distraer es más fácil distraerse en cosas que no carecen de información educativa o información favorable. Ah, ok. Bueno, gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué aspectos de la educación liberadora practica en su diario vivir? Pues actualmente intento ser coherente entre lo que digo y lo que hago, puesto que esto pregone durante mi ejercicio educativo, vaya, este, buscar ser libre y reflexivo. Yo considero que una praxis coherente entre el decir y el hacer. Muy bien. Pregunta número 5. ¿Por qué motivos no concluyó todos sus estudios académicos? Pues yo considero que la desigualdad indignante que existe en México, porque pareciera que existen diferentes Méxicos, eh,
el de los ricos, el de la clase media y de los demás pobres, así diría yo. Que hay un cierto desequilibrio en cuestiones de, mm, de clases sociales. Hoy en día se ve mucho eso. Ah, ok. Debido a eso usted no pudo concluir sus estudios académicos. Así es, yo creo que pues en cuestión de la economía, clases sociales, el no poder tener el recurso, el no poder tener el nivel socioeconómico para terminar mis niveles educativos. Muy bien. Bueno, actualmente Mm, el gobierno ha implementado las becas, el uniforme gratuito, los útiles escolares, lo cual favorece actualmente a los estudiantes y es un motivo que antes no tenían ustedes como en el año 1990, en el 2000, todavía no se implementaban estos programas y lo que actualmente favorece es esto y así como dice usted también que incluso las clases sociales también no ayudan a las personas a que terminen una educación y pero está bien su respuesta. La pregunta número 6 es, en México existen diferentes problemas de rezago educativo. Es lo que usted le estaba preguntando. El rezago educativo es cuando una persona no concluye sus estudios, ya sean por diferentes motivos, la economía, a lo mejor viven en una zona marginada y se le hace muy difícil llegar a la escuela o incluso no tener ese ánimo de estudiar. A lo mejor muchos niños dicen que es mejor trabajar que estudiar y que les va mejor trabajando, pero no es así. Mi pregunta es, ¿a qué cree que se deba estos problemas de rezago educativo? Yo me considero que en mi vida personal, pues la exclusión es un aspecto negativo. En cuanto a que siempre ha afectado a Mm, muchas personas, no solamente a las personas de antes. Hoy en día han cambiado mucho mm, el tipo de tecnología en cuestión de los transportes, pero yo considero que suele seguir igual, está afectando a muchas personas. Y claro que cuando yo estudié notaba y es que siendo honestos hasta la fecha, pues repito, sigue existiendo este tipo de problemas en cuestión a niveles sociales, vaya. sí, sí, de hecho se ve mucho en las escuelas, lo cual lamentablemente no muchos maestros tienen una favorable solución, pero nosotros como personas, si sabemos cómo evitar eso, debemos hacerlo. Muy bien. Sí, me parece que sí. La pregunta número 7. La exclusión en el nivel medio superior actualmente ha incrementado. En el tiempo que usted estudió, ¿se veía dichas exclusiones educativas? Sí, como lo vuelvo a repetir, o sea, cuando yo estudié en aquellos años, en mis tiempos de primaria, secundaria, se veía mucho la exclusión y concuerdo Mm, con ese tipo de preguntas porque se sigue viendo, hasta la fecha sigue existiendo esta exclusión de aspecto negativo. Yo creo que siempre ha afectado en estos últimos años. Se ha visto eh, a lo mejor un poquito más exclusión en cuestión de la tecnología, pues sí, afecta a muchos niños porque ahora ya no es, no es tanto eh, el nivel de sociedad, sino el tipo de tecnología que hoy se tiene hoy en día, que distrae mucho a tanto a niños y adolescentes, y es como los vuelve un poquito más,
excluidos al investigar al llenarse de información que debería ser favorable hoy en día, no como antes que tenías duda y te ponías a leer un libro o informarte te hace despertar, te quita de la exclusividad del ambiente más que nada. Sí, a lo largo de su vida, ¿qué aprendizajes ha ido adquiriendo en la escuela, centros de trabajo o instituciones a las que usted ha ido a las que usted asistió? Bueno, a mi larga, o poca vida que he tenido, ¿verdad? En el centro educativo y en el aspecto laboral, en el ambiente laboral, pues, lo poco que aprendí en los centros educativos, en la escuela, pues, fue muy favorable, me ayudó a aprender los valores, los principios, la educación que se me dio en la escuela, creo que me sirvió de mucho. Hoy en día lo puedo aplicar en mi trabajo, así como también he adquirido pues experiencia laboral y no se olvida, o sea, se aplica realmente no como tal y te enseñan en la escuela, pero pues se aplican los valores y te ayuda a tener un buen ambiente de trabajo cuando tú conoces realmente entre tus valores, entre tus principios, y te abre muchas puertas teniendo esos pequeños o grandes valores que hoy en día se notan. Sí, claro. También desde que ingresamos a una escuela desde pequeños, siempre nos han dicho que la escuela es nuestra segunda casa, porque la primera casa que tenemos es nuestro hogar, nuestra familia, donde es donde nuestros padres también nos inculcan los valores, el respeto, la educación, la democracia, y es ahí donde también nosotros representamos la educación, nuestra cultura que tenemos hacia los demás. Muy bien. Considerando que tuviera la oportunidad de ingresar y culminar una licenciatura o ingeniería, ¿cuál le gustaría ejercer y por qué? Pues me gustaría, si yo tuviera la oportunidad de culminar una carrera, pues sería como médico, ¿verdad? Yo siento que aunque no recibiera un sueldo, ayudaré a la gente porque luego hay veces personas que necesitan de una atención médica hoy en día. Y la verdad que en estos tiempos se ve cómo, cómo carece uno en la economía y no tiene suficiente recurso, o al menos me gustaría donar medicamentos, me gustaría ayudar a las personas con esas pequeñas cosas que a veces carece, pues a la vuelta de esquina siempre hay una familia que siempre es de bajos recursos. Sí, este, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo crees que la educación puede mejorar su nivel de vida y su calidad de vida? Mm, pues en la educación y el conocimiento para poder, pues creo que estoy convencido, ¿verdad?, de que una persona educada puede pues, llegar muy lejos, ser un profesionista muy exitoso, pero sobre todo un ser humano con principios y libre y reflexionar acerca de los principios, los valores, la educación que sobre todo importa e implica mucho en todo ámbito. Muy bien. Hemos terminado la entrevista, señor Erwin. Muchas gracias por su atención. ¿No? ¿De qué? Hemos llegado a que la educación es muy importante en nuestras vidas, seguirla practicando a donde quiera que vayamos, también tener una buena cultura, valores, tener esa equidad. Fue un gusto y un placer haber podido escuchar cada una de sus respuestas y más que nada reconocer y saber los diferentes aspectos que engloba la educación. No, pues muchas gracias y Y no vamos olvidar, hablando. y no olvidar que la educación siempre está presente en nuestras vidas. Muy bien, muchas gracias. Me despido de usted. Un gusto, un placer. Hasta luego. Que sea. Muy bien, hemos llegado a la parte final de nuestro reportaje.
donde durante la trayectoria pudimos darnos cuenta de los diferentes aspectos que abarcan la educación desde su inicio, cómo fueron los maestros implementando en las zonas rurales la educación, los conocimientos, los aprendizajes. También donde la película El río escondido nos da una buena enseñanza, donde nos da a conocer que antes no era tan fácil que en una zona rural entrar a la educación. Sin embargo, gracias a la educación que se ha implementado a lo largo del tiempo, también podemos encontrar que en las zonas marginadas existen preescolar, primaria y secundaria. Preparatoria y universidad ya no están en zonas marginadas, se podría decir, ni en zonas tan rurales, porque en ocasiones yo he escuchado decir a mucha gente, es que no han traído universidad, no han traído preparatoria, porque no se completan los grupos, son muy pocos alumnos en una comunidad o en un sector rural. Los resultados que obtuve al realizar la entrevista fueron de que el señor Erwin Martínez Hernández Guerrero no pudo culminar sus estudios favorablemente, ya que me hizo un comentario de que antes tenía escasos recursos económicos, ya que de igual manera vivía en una zona muy retirada a la escuela, y esto lo obligó a que se buscara un trabajo para poder ayudar a su mamá en el hogar, en los gastos del hogar, en la alimentación de él y de su familia, de sus hermanos, y así poder salir adelante. El señor Erwin Martín lleva trabajando desde los 15 años, actualmente tiene 34 años. En la pregunta que yo le hice, que si tendría la oportunidad de volver a estudiar, él me respondió de que sería para doctor. Sin embargo, actualmente tenemos muchas posibilidades. Se han implementado los programas de las becas, de los uniformes gratuitos, de los útiles escolares gratuitos, donde de nosotros como personas, como padres de familia, como ciudadanos, debemos de fomentar la educación en nuestros hijos y decirles que le echen ganas. Actualmente existen diferentes programas para que los niños de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria e incluso la universidad puedan culminar sus estudios. Las becas ya abarcan desde preescolar hasta la universidad. Los uniformes abarcan preescolar, primaria, secundaria y prepa. Los útiles escolares de igual manera. Debemos de fomentar la educación en nuestros hogares, con nuestros amigos, con nuestra familia, ya que a través de la educación vamos adquiriendo nuevos conocimientos, nuevos saberes, valores, actitudes, nos vamos creando nuestra propia identidad. La escuela nos ayuda en gran manera para poder socializar, para poder conocer diferentes culturas, para poder tener un buen favorecimiento si en nuestra vida queremos que tengamos una interculturalidad. Algunos factores que afectan que existe el rezago educativo actualmente son la economía, la cultura, la sociedad y las instituciones. ¿A qué se debe esto? Bueno, económicamente hay familias donde no incluso tienen un solo hijo, sino que tienen 4 o más hijos, y sin embargo esto no les permite que todos sus hijos puedan estudiar un nivel más académico más alto. En la cultura, los jóvenes actualmente tienen ese temor, ese miedo, esa timidez de enfrentarse a la realidad, la manera en que nos relacionamos en el lugar donde vivimos, al lugar donde vamos, escuela, trabajo, ante una institución. Sin embargo,
Actualmente eso también repercute la educación de los jóvenes, ya que muchos de estos jóvenes son muy vulnerables y no tienen ese temor de, de tener una comunicación con las demás personas, como podría ser un ejemplo. Si un joven viene de una zona rural y luego va a estudiar la universidad a una zona urbana, es ahí donde el joven eh, se le dificulta un poco y más si habla una lengua indígena. Sin embargo, por eso es muy necesario que los profesores estén al pendiente de estas situaciones, para que así el joven no tenga ese desánimo de ya no ir a la escuela, o de que sufra bullying, o de que sus compañeros se burlen de él solamente por venir de una zona rural. Ya para finalizar, hablaremos sobre las TIC. Las TIC son muy importantes en nuestras vidas, ya que son unas tecnologías de la información y comunicación que nos ayudan, como su nombre lo dice, son tecnologías informativas y que nos comunican. Actualmente, para que ya no exista tanto rezago educativo, para que ya no exista eso, podemos publicar en redes sociales, en Facebook, por medio de WhatsApp, por medio de Twitter, en YouTube. Podemos fomentar la educación para que así las personas puedan saber y puedan estar con ese conocimiento y esos saberes, en donde se les haga saber las oportunidades y los riesgos que tienen las TIC en la educación. Algunas oportunidades que tenemos, si nosotros, son un aprendizaje interactivo y participativo, un desarrollo de habilidades tecnológicas, comunicación y colaboración, innovación y creatividad, diferentes aprendizajes, el desarrollo de habilidades tecnológicas. Podemos implementar las redes virtuales de educación. Podemos tener un aprendizaje interactivo y participativo con las demás personas con las que usamos estas redes virtuales. Y yo lo que le dije al señor Erwin, ya terminando la entrevista, fue de que si su sueño fue seguir estudiando o seguir cumpliendo una meta en su vida, actualmente existen diferentes tecnologías de la información y comunicación para que pueda terminar una carrera y unos estudios, como actualmente lo estamos ejerciendo nosotros, donde las clases son virtuales, los trabajos son por medio de una plataforma donde nos relacionamos con nuestros compañeros, vemos nuestras actividades, nos califican y todo desde casa. No es necesario asistir a la escuela, ya que pues por muchas dificultades, tal vez por el trabajo o porque está retirada la escuela, por la economía, por la familia, no se puede. Y sin embargo las TIC nos ayudan demasiado en nuestra educación. Gracias por su atención. Esperemos que les haya gustado este reportaje, que lo hicimos con toda la dedicación, y muchas gracias.